Bienvenidos queridos hermanos al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 2 del segundo libro de los Macabeos. Hoy de este capítulo vamos a escuchar sobre la fe que tenía el pueblo, la fe del pueblo. Pues este pueblo tenía la fe porque Dios había hecho sus obras a través de los profetas, como lo fue el profeta Moisés, el profeta Salomón, el profeta Jeremías, que en este capítulo nos nombra a estos profetas. Y a raíz de ellos, a ejemplo de ellos, pues el pueblo tuvo la fe. Y hoy Dios nos dice a nosotros que no perdamos esa fe, que nosotros la fe que hemos aprendido es de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos han enseñado las cosas de Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Se encuentran los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran el fuego, como ya lo dijimos. Los exhortó, entregándoles la ley, a que no olvidaran los preceptos de Dios y no se dejaran deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. Les habló muchas cosas parecidas, exhortándolos a no perder nunca el amor a la ley. Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó las entradas con piedras. Algunos de los que lo seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió: «Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa». Se explica también que Salomón, inspirado por su sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del templo. Y así como había bajado fuego del cielo por la oración de Moisés para consumir las ofrendas y la víctima sacrificada, lo mismo, por la oración de Salomón, bajó fuego del cielo y consumió la víctima. Y se cumplió lo dicho por Moisés, ya que la víctima por el pecado no fue comida, la consumió el fuego. Salomón celebró igualmente los 8 días de la fiesta. Este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Ahí contaban que Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. De igual modo, Judas acaba de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, cuando los necesiten, manden a alguien que los venga a buscar. Estando a punto de celebrar la fiesta de la purificación del templo, les decimos que harán bien en celebrar a sí mismo ustedes esta fiesta. Pues Dios acaba de salvar a todo su pueblo y de devolver a todos la tierra de su herencia. Nos ha permitido recuperar su reino y el templo y restablecer el culto que se le da en ese templo, como nos lo tenía ordenado en su ley. El mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado este lugar. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos ha sido escrita por Jasón de Cirene. Relató la purificación del templo del Altísimo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupátor, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo. Siendo pocos, liberaron a todo el país e hicieron huir a muchedumbres de extranjeros. Recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor les fue propicio con toda bondad. Todo esto
expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, intentaremos nosotros resumirlo en uno solo, pues comprobamos que estos libros contienen muchísimas cifras y sabemos que a los que quieren estudiar la historia se les hace difícil informarse de tantos hechos. Por lo tanto, nos hemos preocupado por ofrecer algo atractivo a los que deseen leer, facilidad a los que quieran aprenderlo de memoria y provecho a cualquiera que lo lea. Para nosotros que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que nos resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos. Pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a todos. Dejamos pues al historiador la tarea de narrar con exactitud todas las cosas y nos ceñimos a los grandes rasgos de un sencillo resumen. Pues así como el arquitecto de una casa nueva, tiene que preocuparse de toda la construcción, en tanto que los pintores y decoradores solo se preocupan de lo que se refiere a su oficio. Así es lo que nos sucede a nosotros. Analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Vamos pues a empezar la narración sin alargar lo dicho anteriormente, pues sería absurdo alargarse en lo que precede la historia y ser breves en la narración de la historia misma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Alegres, contentos, porque estamos de vuelta en compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 2 del segundo libro de los Macabeos. Les decía al principio que hoy la palabra de Dios nos habla acerca de que el pueblo pues tenía la fe porque Dios había hecho obras de misericordia, obras gloriosas a través de unos profetas, a través del profeta Moisés, del profeta Salomón, del profeta Jeremías. Y este pueblo tenía fe por eso, porque pues habían visto gloriosamente unas obras de Dios que se manifestaba sobre ellos a través de estos profetas. Hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros que nosotros no podemos perder una fe. ¿Y cuál es esa fe que nosotros tenemos hacia Dios? ¿Cuál es esa fe? Pues la fe de la Iglesia Católica. ¿Sí? La fe de nosotros esperar, de nosotros saber que en una hostia está presente el cuerpo de Cristo. Que nosotros tenemos una fe donde en cada momento de la misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que en el momento de la elevación del pan y el vino, ustedes y yo lo creemos con mucha devoción, que se convierten en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que eso, al nosotros comerlo, podemos ganarnos la vida eterna. ¿Sí? Ustedes y yo lo creemos por fe. Ustedes y yo lo creemos porque la Biblia nos los dice, porque la palabra de Dios nos los enseña. ¿Sí? Hoy Dios nos dice que no perdamos esa fe. Que así como el pueblo de Israel tenía su fe por las obras que Dios había hecho en los profetas, lo mismo también nosotros tengamos la fe puesta en Dios
por los milagros, por las bendiciones que Dios nos da, ¿sí? Por las bendiciones que Dios nos da todos los días. Lo que pasa es que hay personas que se les olvida esa fe, ¿sí? Se comprometen cuando hacen la comunión, ¿sí? Pero ya al tiempo se les olvida. Ya al tiempo como que se les olvida una promesa que le hicieron a Dios, de nunca perder la fe, ¿sí? Nosotros, una señora, le cuento una anécdota, pues no es católica, pero tampoco es protestante. Ella está confundida, digámoslo así. Ella me preguntaba que nosotros, ¿por qué creíamos en un pedazo de pan? ¿Por qué nosotros adorábamos a unas imágenes? ¿Por qué creíamos en una imagen? Que ella me decía que eso no tiene ninguna importancia, un pedazo de pan. ¿Qué vida eterna nos puede dar ese pedazo de pan? Yo le leí la Biblia donde dice Cristo que el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. Y que nosotros lo creemos por fe. Que sabemos que el pan, la hostia y el vino se convierten en cuerpo y sangre por fe. Porque nosotros lo creemos. Porque traemos una creencia desde la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso mismo yo se lo dije a la señora. La señora lo pensó y duró como 5 minutos pensando, meditando lo que le había dicho. Y me dijo, si es verdad, yo lo voy a leer de la Biblia. Y sí, la señora a los días lo leyó. La señora después me volvió a ver y me dijo que lo había leído y que gracias por esa inquietud que ella tenía, que yo se la aclaré. Y creo que la señora ahora va a la misa, gracias a Dios. Creo que la señora pues no tiene como esa vocación de ir a la misa como uno, que está llena, ¿no? Pero sí va, en ciertos días va a la iglesia, se presenta allá y la veo en la misa. Y es muy bonito saber, porque hay personas que se confunden, pero cuando uno le lee la palabra de Dios con la verdad, cuando uno le dice la verdad con la palabra de Dios a esa persona y le decimos por qué nosotros creemos en esto, por qué nosotros hacemos esto, la persona entra en razón y piensa y medita y dice es verdad. Y ahí empieza su conversión. También le dije lo de las imágenes y yo le dije no, nosotros no adoramos imágenes. Y le puse un ejemplo fácil para que ella lo entendiera. Yo le dije, mire, cada uno de nosotros en nuestro celular, en un álbum, tenemos algo en el celular, le dije yo, tenemos algo que se llama galería, donde guardamos fotos, imágenes. También está lo que se llama un álbum, donde guardamos fotos, imágenes de nuestros familiares. El hecho de nosotros tener una foto en el teléfono no quiere decir que estamos adorando, ¿no? Porque si es una foto para recordar a un familiar que se murió, ¿vamos a adorar a ese familiar? Porque no. Lo mismo pasa con las imágenes que tenemos en nuestra iglesia. No es que la adoramos, la veneramos. Recordamos quién fue esa persona. Nosotros vemos una imagen en nuestro teléfono de un familiar que murió y nosotros a través de esa imagen podemos recordar tantas cosas. ¿Quién fue? ¿Qué hizo en su vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió? ¿Sí? Lo mismo pasa con las imágenes de nuestra iglesia. Recordamos a través de esa imagen quién fue esa persona. Investigamos su vida. ¿Sí? Porque el nosotros tener una imagen no es adorar, es nosotros venerar y recordar. Miren, cuando contemplamos una imagen como esta, la Sagrada Familia, es porque recordamos lo que fue la familia de Jesús. Sí. No es que adoramos al niño, al divino niño. No es que adoramos a la Virgen María y no es que adoramos a San José. No, recordamos quién fue cada uno. La Virgen María, la dador, la que le dio la vida a nuestro Señor, la que le dijo sí a Dios. Recordamos a través de esta imagen quién fue María. San José, hombre casto, puro, prudente. Recordamos quién fue José a través de esta imagen. Y el divino niño, recordamos quién fue Jesús
cuando era pequeño. Recordamos qué hizo Jesús cuando fue bebé, cuando fue niño. No es que adoramos a esa imagen, no. Recordamos, veneramos. Y yo le di esa explicación a la señora y la señora por esa parte sí estuvo un poco fuerte. Pero luego razonó y entendió y ella se puso a buscar en la Biblia. Y creo que ha buscado mucho en la Biblia. Y ella me dice, pero es que en Éxodo dice esto y dice aquello, que Dios prohíbe las imágenes. No, Dios prohíbe la idolatría, más no la imagen. ¿Y qué significa la idolatría? Quitarle el puesto a Dios y dárselo a una persona o a otra cosa. ¿Sí? Eso significa la idolatría. Y Dios en su palabra prohíbe la idolatría, no la imagen, la idolatría. ¿Sí? Porque muchas personas confunden, no entienden el significado de esta palabra. Dios no dice que prohíbe imágenes, prohíbe la idolatría. Prohíbe la idolatría. ¿Qué significa en nosotros quitarle el puesto a Dios y dárselo a alguien? Como hoy en el mundo se presenta. Muchas personas le preguntan, ¿y quién es tu ídolo? No, tal cantante. No, eso no debe ser. Nuestro ídolo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo presente ahí. ¿Sí? Ese es el único ídolo de cada uno de nosotros. No un cantante, no una celebridad. No, ahí estamos cayendo en un error. ¿Sí? Y el mundo hoy se confunde con eso. Que dicen, a un cantante eres mi ídolo. No, eso no es así. No podemos nosotros quitarle el puesto a Dios y dárselo a alguien. No. Eso sí es idolatría. Sí. Eso sí es la idolatría. Eso sí es lo que Dios prohíbe. Quitarle el puesto a Él y dárselo a alguien. Pero no que prohíbe las imágenes. Y la señora me decía todavía, pero es que más adelante dice que todo esto, que... Yo le buscaba las citas y le decía. Yo decía, ¿se recuerda cuando Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente y la colocara en un asta? Para que toda aquella persona que fuera mordida por una serpiente, al mirar a la serpiente, quedara sanada. La señora me decía, sí, es verdad. Pero entonces ella me preguntaba, pero entonces, ustedes adoran a la imagen porque muchas personas tocan a una imagen para que la sane. Pues hay personas que se confunden. Pues sí, porque una imagen, un santo no es para nosotros, nos da la salvación, ni nos cura. No, un santo, una imagen, es un puente para nosotros llegar a Dios. Tengan claro esto, porque hay personas que han comentado en TikTok hace muchos días, meses atrás, yo subí un pedazo de un video donde decía que nuestra Virgen María, pues nosotros la usamos como un puente para llegar a Dios. Muchas personas me decían que no, que el único que nos salva es Dios. Pues sí, el único que nos salva es Dios. Pero hay personas que les cuesta encontrarse con Dios. Hay personas que les cuesta llegar fácilmente a Dios. Y para eso están los santos. Para eso están. ¿Sí? Para que esos santos se conviertan en un puente para nosotros llegar a Dios. Los santos para nosotros son esos puentes. Para llegar más rápido, más fácil a Dios. No es que los santos nos salvan. No. Tengamos claro en eso. El único que nos salva es Dios. Pero los santos solamente es para acercarnos más a Dios. Es para que los santos sean intermediarios entre nosotros y Dios. ¿Sí? Un santo es un intermediario entre el hombre y Dios. ¿Sí? Porque si al hombre le cuesta acercarse a Dios, pues el santo está para ayudarle. Se coloca como puente y esa persona toma su vocación de ese santo. Como mi vocación es Santa Rosa de Lima, pues yo uso a Santa Rosa de Lima como un puente para llegar a Dios. ¿Sí? Elevo mis oraciones, le pido la ayuda a Santa Rosa para que me ayude a conseguir la misericordia con Dios. Pero no es que me va a salvar, no, me va a ayudar a llegar a Dios. Y yo le explicaba mucho a la señora y la señora, pues gracias a Dios, entendió. Gracias a Dios la señora
pudo entender eso. Y así hay personas que se confunden. Así hay personas que se confunden. Y todo esto se basa en la fe de nosotros. Nosotros le tenemos fe a un santo. Hay muchas personas que son devotos a algún santo. A la Virgen María, a nuestra patrona de Venezuela, nuestra Virgen de Coromoto, a Santa Rosa de Lima, al doctor José Gregorio Hernández, al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús de la Misericordia. ¿Sí? Cada uno tiene una devoción por un santo y ese santo le ayuda a esa persona a llegar a Dios. Y todo ocurre por la fe que tiene la persona puesta en Dios. Porque cuando ustedes y yo tenemos la fe en Dios, pues nosotros podemos ayudar, nosotros podemos necesitar ayuda de alguien y vamos a saber y vamos a entender que nuestra vida pues va a estar más cerca de Dios por fe. ¿Sí? Cuando ustedes y yo tenemos fe en nuestra vida, cuando ustedes y yo estamos llenos de fe, cualquier cosa que nos pase, nunca vamos a desconfiar de Dios. ¿Sí? Porque tenemos la fe puesta en Dios. Ahora, pero cuando una persona está decaída, cuando una persona está tambaleando en la fe, viene un viento, le tumba todo en su vida y ahí queda la persona, en el suelo, tirada, incapaz de levantarse, porque no tenía fe en Dios. No tenía fe en Dios. Hoy Dios nos dice que no perdamos esa fe. Hoy Dios nos hace ese llamado y nos dice: hijos, no pierdan esa fe que me tienen. No la pierdan. Porque gracias a esa fe que nosotros tenemos, hemos conseguido tantas bendiciones en nuestra vida. Sí. Que ojalá pues esta lectura hoy nosotros podamos aprender, podamos entender que para el ser humano, para el hombre, lo más importante en esta vida es la fe. Sí. Lo más importante es la fe. Porque nosotros los católicos, si comulgamos, si consumimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos fe, ¿qué importancia va a tener eso en nosotros? Ninguna. ¿Qué valor va a tener eso en nosotros? Nada de valor va a tener porque lo estamos haciendo sin fe. Ahora, cuando ustedes y yo recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo con fe, veremos ustedes y yo que nuestra vida va a entrar en una sintonía de paz con Dios. Eso ocurre cuando ustedes y yo comulgamos con fe. Pero cuando no lo hacemos, estamos, dice la palabra de Dios, dándonos nuestra propia condenación. Que ojalá cada uno de nosotros pues seamos como ese pueblo de Israel. Que nunca perdamos la fe y que siempre recordemos esa fe y la enseñemos a nuestros hijos, las enseñemos a las demás personas para que se acerquen a Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia y su sabiduría sobre nosotros, para que sea Dios quien actúe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros nunca perdamos la fe en Él. Nunca dejemos que esa fe nos la lleven, nos la roben, para que nosotros cada vez que se nos presente un problema, siempre tengamos la fe puesta en Dios y no decaigamos, no desmayemos y no nos dejemos tirados ahí en el suelo, sino que seamos como el pueblo de Israel, que siempre tuvo su fe activa, que siempre tuvo su fe encendida en su corazón y que siempre tuvo su fe puesta en Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.